Gracias, Yadir. Ahora sí saludamos con nuestro invitado, el ingeniero Henry Kronfle, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. ¿Cómo está, ingeniero? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con usted. Gracias, ingeniero. Aunque tenemos un pequeño inconveniente en el audio, no sé si es la conexión de internet. Esperemos que no nos falle. Ahora sí voy a plantearle la primera pregunta, ingeniero. Vamos con el tema de la nueva bancada que apareció ya en la asamblea y ya son bancada. Esta bancada que antes tenía, no era una bancada, ahora dos grupos se han formado para conformar una bancada. Entre ellos está Creo y los independientes que cada día siguen sumando, ¿no? A ver, asambleístas, justamente una de las asambleístas de Creo, Ana Belén Cordero, hace pocos días dijo: la idea es seguir creciendo como bloque. Esto indica que seguirán sumando nuevos asambleístas. La semana pasada la escuché decir que pronto serán 28. Le pregunto a usted, ¿por qué se dan estos camisetazos, ingeniero Henry Kronfle? Ayer justamente se reunieron ustedes y ya justamente hicieron un manifiesto donde están rechazando estos cambios de camisetas y que el gobierno sigue sumando y todavía lo anuncian como que eso es algo positivo para ellos. Es muy grave el asunto, déjeme explicarle con un poquito más de antecedente. Primero, en la misma declaración de la asambleísta Ana Belén Cordero, dice ella que desde el momento que fueron elegidos los asambleístas, es decir, desde el 7 de febrero, ya los abordaron para comenzar conversaciones, grupos, Creo, ya se bancada, se hace concurso. Segundo, dijo, este es nuestro objetivo político, es decir, los hemos abordado apenas se eligieron y como objetivo político queremos llevarnos a la mayor cantidad de gente de otras bancadas de la legislatura. Y tercero, seguiremos en ese intento y seguiremos creciendo como bancada, es decir, no es que ahí paró, sino que vamos a continuar. Entonces, frente a estas declaraciones insólitas, nunca antes vistas, es decir, vamos a salir a ver cómo o qué vamos a entregar para ver cómo se vienen con nosotros. Eso es estimular presuntos actos de corrupción que tienen que ser investigados en la Asamblea. Porque, discúlpeme, ningún asambleísta es elegido por el pueblo para que una vez que sea asambleísta, el pueblo y la fórmula de actividades por el cual el pueblo lo eligió, una vez que está elegido, se cambie de camiseta y se vaya a otro lado porque le ofrecen algo que a él le conviene. Eso es impresentable, primero. Segundo, la legislatura pasada, por entregar una credencial, destituyeron al asambleísta para que entre alguien más con esa credencial a la asamblea, por haber recomendado un currículum para un puesto público desde la asamblea, votaron a la asambleísta Norma, la otra era la asambleísta Galarza. La ministra de Gobierno se fue con juicio político por el reparto de puestos en los hospitales a cambio de votos. Recuerde usted, fue un escándalo en el país y peor aún en una pandemia. ¿Y ahora qué? No pasa nada. ¿Por qué esta asamblea tiene una corona especial sobre la asamblea anterior o sobre los anteriores congresos? ¿Por qué? Hay que hacer una investigación porque es impresentable que la Asamblea Nacional fiscalice y destituya a otros poderes del Estado por actos de corrupción dentro de sus líderes, ya sea un ministro o ya sea el presidente, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, etcétera, o un fiscal o un contralor, y se lo vote desde la Asamblea Nacional por ser el primer poder del Estado, y no se asuntos, actos de corrupción en el tema de los casos. Entonces, lo mínimo que puede hacer la Asamblea Nacional es, con el cambio del orden del día, vamos a presentar, se trata este tema en el Pleno, que se acuerde hacer todas las diligencias que se tengan que hacer para que el Consejo de Administración Legislativo califique esto y vayan las denuncias al Comité de Ética. Y ahí sí, en el Comité de Ética, que es un comité neutral,
que esté el representante de cada una de las bancadas, se investigue a cabalidad si en esos cambios de camiseta hay reparto de puestos, si es que a uno le entregaron algún ministerio, si es que a otro le entregaron alguna gobernación, si es que a otro le entregaron alguna secretaría, etcétera, etcétera. No podemos hacer acusaciones porque tiene que haber un proceso de por medio, una investigación y una denuncia. Pero yo estoy seguro que el pueblo ecuatoriano no es tonto para pensar que los cambios de camiseta se dan gratis. Ingeniero, todos los que han desertado de sus bloques o de sus partidos políticos están actuando con el bloque oficialista o algunos se mantienen al margen. No, en nuestro partido se mantiene, por ejemplo, al margen César Ron. Él desistió de seguir en el partido por cuestiones personales, pero es un tema personal de él. Entiendo que hay una señora Amado de la Izquierda Democrática que en su momento se separó porque le están haciendo, yo la defendí, inclusive, no siendo de mi partido, la defendí porque le están haciendo bullying político dentro de la organización de ella. Entonces, no todas estas salidas, éxodos de los partidos políticos tienen que ver con cambios de camiseta. Usted se puede salir sin hacer el camisetazo, pero hay que investigar los camisetazos. Por supuesto. De alguna manera esto sí preocupa porque, como usted decía hace un momento, en el gobierno anterior o en la asamblea anterior, por menos, por otras situaciones se destituía asambleístas. ¿Y quién está detrás de todo esto, ingeniero? El gobierno, pues. Pero hay alguien que negocia con los asambleístas o que intenta convencerlos. No sé si me escuchó. Le decía que hay alguien detrás de todo esto que intenta convencer a los asambleístas. Pero por supuesto, si no ha acordado en su momento el señor Monge, cuando estaba en la propia asamblea, ahora ya está de ministro de gobierno, hay que haber dejado ahora. Entonces, esto es parte de la investigación, pues. Pero ¿cómo es posible que la Asamblea Nacional hable de que va a mejorar su imagen, de que va a haber una autodepuración, de que van a ser en la fiscalización interna durísimos entre los mismos miembros de la Asamblea? Pasan estas cosas y nadie dice nada, como que si no está pasando nada. El pueblo ecuatoriano ve que por quien votó, que lo representaba en una línea política, ya cuando llega al poder, de camiseta porque le han ofrecido A o B por alguna prebenda. No sabemos cuáles son. Estamos seguros que en algunos casos las hay, pero eso es lo que tiene que determinar la investigación. No podemos acusar a la gente sin una investigación. No se puede actuar sin una investigación. Todo lo que tenemos ahora es presunción, pero ya hemos visto que asambleístas se han ido de ministros. O sea, ya hay casos concretos, ¿no? Sabemos de algunos casos que se repartiría secretaría, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? Hay otros que sabemos que tienen afinidad cuando hicieron el cambio de camiseta con quien nombraron gobernador. Entonces, estas cosas, señores, hay que investigarlas. No es posible que en la Asamblea Nacional, discúlpeme, volvamos a esto de las compras y etcétera, y de las camisetas, y cámbiese, y entonces le ofrezco y le doy, y toma y daca. ¿Qué es esto? Por favor. En la asamblea pasada, vuelvo y le repito, por menos de eso se votaron asambleístas, por menos de eso. Y sin embargo tenía 2% de aceptación en la asamblea. Decía la gente, los propios asambleístas son corruptos cuando se hacían las encuestas. ¿Hoy qué? Vamos a empezar así. Y esto va a continuar y encima se dice que esto es un objetivo político y se dice que esto empezó antes de posesionarnos, es decir, cuando recién fueron elegidos en la primera vuelta. Y aquí no pasa nada frente a esas declaraciones y frente a los hechos que estamos viviendo. Señores, ustedes como prensa deberían de ser los primeros veedores de que se mantenga un código de ética y de comportamiento y de lealtad frente al votante y que no existan estas cosas dentro de las posiciones políticas de gran importancia en el país, dentro de ninguna, pero sobre todo dentro de las de gran importancia como es la Asamblea, que es el primer poder del Estado y que se dice ser, que es la que regula a todos los demás y no se regula a sí misma, pues. ¿Ustedes qué van a plantear en ese cambio del orden del día que están pidiendo en este comunicado que lo han hecho público? ¿Qué van a pedir ustedes? Tal vez en ese código de ética buscar de que el asambleísta, no sé si hasta qué punto se pueda hacer, de que el asambleísta que se separa de su bloque, ese asambleísta tiene que renunciar ya a su curul. ¿Se podría hacer esto?
No, mire, no se puede hacer en derecho público lo que no está escrito. Es decir, el derecho público es diferente al derecho privado. En el derecho privado usted puede hacer todo lo que no está prohibido. En el derecho público solo puede hacer lo que está permitido. Entonces, aquí no podemos inventar cosas que no están dentro del marco de la ley orgánica de la función legislativa. Pero sí puede decidir el Pleno si existen suficientes evidencias de que han existido prebendas, es decir, me cambié de camiseta porque me ofrecieron algo, eso ya es un acto deslenable que tiene que ser castigado inclusive con la destitución. Entonces, eso lo puede determinar el Pleno. Por eso el primer paso es poner ante el Pleno, y yo estoy seguro que va a haber un respaldo unánime, no puedo concebir otra cosa, un cambio del orden del día para tratar este tema y que en este tratamiento se especifique un tiempo determinado para levantar las evidencias, que califique las denuncias del Consejo de Administración Legislativo y que las resuelva el Comité de Ética Permanente. Y vuelvan al Pleno con esos resultados para que el Pleno tome la decisión si es necesario sancionar o destituir al asambleísta que ha cometido esta barbaridad. Pero es muy importante que ya se eleve esto a un tema de discusión en el Pleno, porque el Pleno es el máximo organismo de la Asamblea Nacional. De ahí que parte el cambio del orden del día para tratar el tema. Ahora, ¿qué sería insólito? Que se bloquee el cambio del orden del día, es decir, que no se le dé paso al cambio del orden del día para tratar el tema en el Pleno, porque quiere decir que queremos tapar el sol con un dedo dentro de la propia Asamblea Nacional. Digo, yo no creería que esto pueda suceder, pero en la Asamblea cualquier cosa puede suceder. Ingeniero, usted ha logrado conversar con los otros bloques. Pachacutic también ha tenido algunas bajas, aunque Pachacutic está alineado un poco al gobierno, la izquierda democrática también ha tenido bajas. Y el que no tenía bajas creo que era UNES, pero ya tuvo una primera baja la semana anterior, si no me equivoco. ¿Usted ha logrado conversar con los jefes de bloques de las otras bancadas? Mire, de manera informal he conversado, y digo de manera informal porque yo no soy el coordinador de bloque, es Dayana Pazley. Sin embargo, Dayana Pazley está por dar a luz. Estaba justamente ayer con trabajo de parto y he tenido que conversar. Y ayer he hecho la rueda de prensa con el bloque del Partido Social Cristiano para darle a conocer esto a la población. He tenido que conversar con algunos actores de los diferentes bancadas dentro del Congreso Nacional. Todo el mundo está indignado, pero la indignación no va en el sentido de con cuánto uno llegó y con cuánto uno se queda. Porque a veces el número no es lo importante, es la calidad de la gente que usted tiene. Eso es lo más importante. Entonces, aquí no hay una preocupación que si el Partido Social Cristiano empezó con 18 y ahora está en 14, que si el otro perdió 2 y en vez de estar en 28 está en 26, y que si el otro en vez de estar en 49 está en 48. Esa no es la preocupación. La preocupación es que pueden haber presuntos actos de corrupción que no podemos avalarlos dentro de la Asamblea Nacional y que tienen que ser sancionados. Porque si usted se cambia de camiseta, es por algo. ¿Y cuál es ese algo? Eso es lo que tenemos que investigar. Y si en ese algo hay algún presunto delito, hay un acto de corrupción, hay influencia para tomarse alguna función pública, ¿con qué objetivo usted se toma esa función pública? Entonces, es muy importante que se investigue. No queremos acusar a nadie, quiero ser claro, se tiene que investigar y de la investigación saldrá el resultado, pero tiene que investigarse y de ahí que yo creo que toda la Asamblea va a estar de acuerdo. No sé si el BAN per se, me imagino que sí también, porque si han hecho las cosas bien no tienen por qué estar preocupados, pero deberían de apoyar esta resolución del cambio de orden día para que esto sea tratado el Pleno y sea elevado a un tema que lo maneje el Pleno y no lo maneje una denuncia, ya sea de una bancada o de un bloque o de múltiples bancadas, recogiendo las firmas que citan el 10%, es decir, 14 firmas, para llevar las denuncias al Comité Permanente de Ética en donde hay representación de todas las bancadas. Es decir, es importantísimo dar el primer paso. Y en este primer paso vamos a ver si la gente está dispuesta a colaborar o quieren tapar el sol con un dedo, porque para mí la transparencia es lo primordial. O sea que ganando o perdiendo el orden del día, vamos a tener una clara percepción de si quieren o no quieren tapar lo acontecido, lo sucedido en estos camisetazos. Y de ahí que la gravedad del problema tendría que elevarse ya a denuncias con registro de firmas ante un notario para poder que bajo estas denuncias califique el CAL que vayan al Comité Permanente de Ética a tratarse y la resolución de ese comité sea manejada por el Pleno de la Asamblea Nacional.
Correcto, ingeniero Henry Kronfle. Tengo también en este panel a mi compañera Yadira Escobar que tiene inquietudes. Yadira. Gracias, Jaime. Ingeniero, qué gusto poder conversar con usted esta mañana. El placer es mío, muchas gracias. Yo lo noto a usted bastante molesto con este tema, a tal punto que ya usted expuso en sus redes acerca de un comunicado del Partido Social Cristiano, donde obviamente señalan a esta asambleísta Ana Belén Cordero de Creo, justamente por sus expresiones que ya todos las conocemos. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Qué cree que sucede con el aumento o disminución de los asambleístas de algunas bancadas? Tal vez prácticas del pasado, prebendas de por medio. ¿Qué cree usted que realmente pueda estar pasando? Eso, que hay prebendas de por medio, pero no lo puedo asegurar porque sería injuriar y a mí no, yo soy una persona muy seria, a mí me gustan las cosas con el debido proceso. Presumimos muchos en la Asamblea Nacional, no solo yo, y déjeme decirle que no estoy molesto, estoy preocupado, porque soy parte de un cuerpo colegiado llamado Asamblea Nacional, en el cual ya está sumamente desprestigiado, acabó muy desprestigiado el periodo pasado, y no queremos acabar peor en este periodo o comenzar desprestigiándonos más de lo que acabamos en el periodo pasado. Y de ahí la preocupación de que la Asamblea no puede ser una que fiscalice a los demás y no se fiscalice a sí misma. Eso es un tema por ética, por transparencia. Ese es usted no puede ser el fiscalizador de los otros sin fiscalizarse usted, pues. Entonces, hay cosas que más allá del que son, estoy malentienda, yo estoy preocupado, pero sí que el pueblo ecuatoriano se dé cuenta de estas cosas, porque nadie usufruye una corona. No podemos decir que porque este es un nuevo gobierno y un nuevo bloque dentro de esa posición del gobierno en la Asamblea Nacional, entonces tiene una suerte de impunidad, tiene una suerte de intocable. Eso no es posible, que aquí todos somos bajo la ley iguales. Segundo, no es posible que estas declaraciones vayan y dijeron claramente, y vayan en el sentido de que le hacen saber a la gente que desde el momento los abordaron por algo, pues, y luego verifican que no eran bancada, porque no lo eran 12 personas, y ya tienen una bancada de 26, tienen 14, que están por conseguir un logro, que es el logro político o el objetivo político de esta bancada del Acuerdo Nacional, seguir consiguiendo gente sobre pretexto de darle gobernabilidad al país. Y que va a continuar, porque quieren crecer, aumentar. O sea, yo perdóneme, con todo respeto lo digo, no puedo concebir unas declaraciones así, que desnudan la verdad atrás de todo esto, y por eso hay que investigar. Correcto, seguimos con el ingeniero Henry Kronfle. Algo pasó con mi compañera Yadira Escobar. No sé, me confirma si la tenemos todavía. Yadira, por favor. Sí, Jaime, aquí estoy. Yo no escuchaba muy bien al ingeniero, lo escuchaba entrecortado, pero bueno, vamos a continuar con la entrevista. Le preguntaba, ingeniero, que usted, desde su punto de vista y análisis, ¿cree que se ve amenazada la institucionalidad de la Asamblea Nacional con estos actos? Amenazada no, manchada sí, y hay que limpiarla, hay que quitarle esa mancha. La Asamblea Nacional no puede tener manchas. La Asamblea Nacional es un cuerpo colegiado de 137 asambleístas que en su mayoría honestos, y espero que todos, vamos a ver qué resultan de los análisis de esta investigación, pero que en todo caso no puede tener manchas y tiene que ser absolutamente transparente. Y como le digo, no puede fiscalizar a los demás poderes del Estado y no fiscalizarse a sí misma. De ahí que es muy importante que ustedes, los periodistas, el pueblo, la ciudadanía, estén devedores frente a este proceso para saber la verdad. Porque finalmente los más afectados es el pueblo mismo. ¿Por qué? Porque votó por alguien que tenía que representarlo. Cuando llegó al poder se cambia la camiseta y representa los intereses de alguien más. Eso es terrible. Eso es inaceptable. Ingeniero, hablemos específicamente del Partido Social Cristiano para ver algunas estadísticas y usted me dirá si estoy en lo correcto o no. Por ejemplo, sufrieron 4 bajas los de asambleístas que pasaron a la proporcional afín al gobierno y otros están como independientes. ¿Cuántos en totales han desertado de la bancada del Partido Social Cristiano? 4.
4 en total. Aclarando que César Ron se alejó del partido, no se puede decir que se desafilió porque no era afiliado, se alejó del partido, de actuar como parte del Partido Social Cristiano, a raíz, como usted sabe, de la ruptura del acuerdo. Entonces, de ahí 3 deserciones más hemos tenido. Y las otras razones, ingeniero, ¿qué razones dieron? Bueno, son camisetazos porque están votando con la bancada del acuerdo de los seis. ¿Qué es lo que le han ofrecido a esa gente para hacer el camisetazo? ¿Qué prebendas hay? Eso es lo que hay que investigar. Eso es exactamente el meollo del asunto. Pero no por lo que han disertado el Partido Social Cristiano per se, sino por el comportamiento. No tiene que ver de aquí la bandera partidista, sino el comportamiento. ¿Cómo se puede dar una práctica así? Y los ecuatorianos ponernos una venda sobre los ojos y decir no queremos ver lo que está pasando. Si pues supuestamente lo que tenemos que luchar es contra la corrupción. Pues. Fíjese usted, la ministra por reparto de hospitales votos en el Congreso. Bien votada, dicho sea de paso, pero se la vota por eso. La asambleísta Galarza por prestar la tarjeta para que entre alguien más a la asamblea con la tarjeta de ella. A la asambleísta Norma por haber recomendado una persona ante un puesto, me parece que era en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por recomendación. Y aquí no pasa nada. Imagínese. Ingeniero, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Sabemos que tiene otro compromiso con otro medio de comunicación. Muchísimas gracias, ingeniero Henry Kronfle. Gracias a usted por la oportunidad. Un abrazo para usted y para la audiencia y esperamos que hagan esa sabiduría como medios de comunicación y sobre todo como ciudadanos para que se transparente la verdad, que eso es lo que quiere el pueblo. Muchísimas gracias. Seguro vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias. El ingeniero Henry Kronfle, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero.